Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al tercer módulo, Gestión de liquidez e impacto financiero de las medidas gubernamentales en Panamá, de nuestra serie de webinars Gestionando las empresas en Panamá bajo la nueva normalidad durante y con posterioridad a la crisis del COVID-19, organizados por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar y en este caso además en distintos países, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio del Q&A ubicado en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas o en el chat de la herramienta para poder atenderlas al finalizar las exposiciones. Adicionalmente, durante la sesión, realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son de carácter meramente académico a fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Sin más entonces, los dejo con Mario Morales, director de Estrategia e Innovación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Espero que ustedes y sus familias se encuentren con salud, tanto física como mental. Y hoy tenemos un webinar muy especial hecho a la medida de ustedes. Vamos a hablar de cómo gestionar la liquidez y el impacto financiero de las medidas gubernamentales en Panamá. Y para eso nos acompañan los siguientes panelistas. Nos acompaña Pablo Bonsangue, quien es el Associate Partner del área de reestructuración y due diligence de nuestra área de TAS, que es transacciones y estrategia. Y también Rafael Murillo, que es manager de la misma área. Vamos ahora a ver la agenda que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a empezar hablando del impacto del COVID en el mundo, en la región en general. Y luego vamos a hablar de los 3 horizontes en los que usted tiene que estar pensando hoy para sobrevivir y salir fortalecido a la crisis, que son el now, el next y el beyond. Entonces, luego vamos a entrar de lleno al tema del now, que le llamamos administrando en modo crisis, donde vamos a hablar de 4 temas muy importantes. ¿Cuál es la problemática ante la crisis para las empresas? Vamos a hablar de las principales áreas de actualización en la gestión de la liquidez. Vamos a hacerles algunas preguntas clave que tienen que estarse haciendo los gerentes financieros o los CFOs de las empresas y vamos a resumir las principales medidas gubernamentales que hay hoy en Panamá. Y después vamos a hablar de las siguientes etapas en las que usted tiene que estar pensando durante esta crisis, que es el next y el beyond, que tiene que ver cómo usted se prepara para un nuevo normal. Y luego vamos a estar haciendo preguntas, escuchando preguntas de ustedes a nuestros panelistas. Quiero recordarles que esta presentación está siendo grabada por si usted luego desea repasarla o compartirla con sus colegas y con mucho gusto vamos a compartirle los slides. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Pablo Bonsangue. Bueno, muchas gracias Mario por la introducción y un saludo a todos los participantes, esperando que se encuentren en perfecto estado de salud junto a sus familias. Rafa, si vamos a la primera slide. Bueno, la verdad es de que empezó esta crisis, las cifras y los datos que nos van llegando han ido empeorando y lamentablemente lo han hecho de una forma dramática, ¿no? Donde empezábamos este año con crecimientos esperados a nivel mundial y en las principales regiones económicas del mundo. Y hoy, luego de este mes y medio que llevamos, casi 2 meses, desde que se iniciaron los contagios en el país, pues las cifras que se presentan a nivel mundial pues son todas muy negativas en cuanto al decrecimiento global que se espera del menos 3%, cuando antes era un crecimiento de un 3,3%. En Estados Unidos estamos hablando de un decrecimiento de un 6%, con un delta prácticamente de 7 puntos. En la zona euro, el delta de decrecimiento es de 9 puntos. Hay países como España que pueden llegar a tener una caída de 13% de su Producto Interior Bruto. Y así, tanto China como nosotros en América Latina y Caribe, pues la situación está muy complicada. Y lo mismo nos pasa aquí en Panamá, donde esperábamos un crecimiento de casi 4%, y hoy, a fecha de hoy, estamos en un decrecimiento de un 2%, ¿no? La verdad que esta es una crisis que por su naturaleza
es algo totalmente desconocido, porque no solamente afecta a la demanda, sino que también afecta a la oferta. Es una crisis con una gran incertidumbre, digamos, porque esto empezó en China, luego pasó a Europa, y hoy es Estados Unidos el principal país con nivel de contagiados y muertos, y desconocemos realmente cuál es el nivel de profundidad y duración que va a tener. Y lo segundo es una crisis sistémica que contagia todos los aspectos de la cadena de suministros y distribución. Y lo que hablamos, la complejidad global, ¿no? Aquí, digamos, estamos en un mundo totalmente globalizado, donde teníamos elecciones en Estados Unidos, teníamos el problema del petróleo, y le sumamos esta situación. Por decir algo positivo, digamos, es que sabemos que esta crisis va a parar, que es algo temporal, aunque no sepamos cuánto va a durar, y ya para el 2021 los principales organismos internacionales están previendo una recuperación, y se habla de un crecimiento a nivel mundial, a nivel Estados Unidos, a nivel zona euro, China, y por supuesto también aquí en Panamá esperamos que el 2021 un crecimiento de un 4, aún superior al crecimiento que esperábamos para este año, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, nosotros en Ernst & Young nos gusta, digamos, hemos dividido los análisis de cómo se tiene que afrontar esta crisis pensando en 3 situaciones. Pensando que hay que gestionar una hora, que es el now, que es estabilizar, mantener, cómo hacemos para aguantar, y es sobre todo lo que vamos a hablar un poco aquí, que es entender cómo gestiono la liquidez, pero tengo que empezar a levantar la cabeza, a pensar en ese next y en ese billón, porque cada vez vamos a estar más cerca. Ayer por la tarde el gobierno de Panamá ya anunciaba sus primeras medidas de desconfinamiento, que ya nos están empezando a preparar para ese next y a ese billón, ¿no? Y en eso, digamos, pensando en el now, si pasamos a la siguiente, Rafa, si pasamos ahí a la siguiente, les queríamos, antes de empezar a hablar del now, hacer estas preguntas. Y ahí te dejo, Mario, para que las introduzcas. Gracias, Pablo. Nos gustaría interactuar con ustedes en esta presentación, así que tenemos varias preguntas que hacerles a lo largo de los slides. La primera pregunta es cómo usted ha visto que sus ventas se han comportado desde el inicio de la crisis, y les vamos a hacer les vamos a dar 3 opciones. La primera es, nuestras ventas han aumentado por las condiciones actuales. La segunda, nuestras ventas han caído y no habrá recuperación clara a corto plazo. Y la tercera, no hemos tenido ventas, pues hemos estado cerrados por las medidas de confinamiento. Nos gustaría escuchar cuáles son sus respuestas a estas preguntas para entender si su industria ha sido una de las industrias afectadas positivamente por la crisis o ha sido menos afortunada, y conocer pues el estado de las empresas, de todas las personas que nos están acompañando durante este webinar. Vamos a dar 5 segundos más para que ustedes terminen de comunicarnos. Y Priscila, si te parece, podemos cerrar la encuesta para compartir con los participantes los resultados. Gracias. Lo que nos dice las respuestas de ustedes es que el 60% de las personas que están participando dicen sus ventas han caído y no habrá recuperación clara en el corto plazo. Es decir, la mayoría de ustedes están en una situación muy retadora. Luego tenemos un grupo, el 20%, muy favorecido, donde dice nuestras ventas han aumentado por las condiciones actuales, y otro 20% que dice no hemos tenido ventas, pues hemos estado cerrados. Entonces hay un 20% muy favorecido, un 60% que es la mayoría de ustedes donde no ven una clara recuperación, y 20% que no han podido vender hasta ahora, y obviamente su situación de liquidez probablemente está muchísimo más comprometida. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora nuestros expertos les van a dar algunas ideas de cómo pueden ustedes enfrentar la crisis ante estos retos que presentan sus empresas. Bueno, la verdad, si seguimos pasando el slide, Mario,
Rafa, la verdad que, digamos, la respuesta del 60% de la gente va en línea con lo que nos muestra esta slide, ¿no? Que es una contracción de la liquidez que ha venido, digamos, por esta situación que están afrontando nuestros clientes y proveedores. Esa contracción de la liquidez se traduce en pérdidas operativas, por pérdidas en los márgenes y la imposibilidad de hacer frente a los gastos fijos, y nos lleva a una posible situación de sobreendeudamiento y pérdida de capital, ¿no? Y ese 60% es precisamente este escenario que estamos mostrando aquí, ¿no? En esa situación, si pasamos a la siguiente, Rafa, lo que nosotros decimos es que la persona que está en el centro del huracán es el CFO, el director financiero de la compañía, ¿no? Que se tiene que encontrar con esos menores ingresos, esas limitaciones a la financiación, un equipo que está sobrecargado de trabajo, con exigencias de accionistas, acreedores y empleados, con un entorno de información, como decíamos, totalmente incierto, donde la información es incompleta, y que tiene que hacer frente a sus obligaciones y pagos, ¿no? Y en ese entorno nosotros creemos que es importantísimo poder ofrecerle a ese CFO un mayor ancho de banda, darle nuestra experiencia que tenemos en Ernst & Young, y por supuesto proporcionarle las herramientas. Y entonces nosotros, lo primero que nos gusta hacer con los CFO es un ejercicio donde nos sentamos con ellos y empezamos a cuestionarnos aquellas preguntas difíciles que nos van a llevar a poder resolver la situación, ¿no? Si no nos hacemos las preguntas, pues no vamos a encontrar esa solución, ¿no? Y en esas preguntas, pues lo que decimos es que calculemos cuál es nuestra capacidad de maniobra, hasta dónde vamos a llegar. Yo el otro día hablaba con un cliente que decía que en los próximos 3 meses era su máxima, su mejor estimación de tesorería. Pues en ese escenario, lo que él tiene que empezar a calcular es cómo hago para alargar esa tesorería, cómo hago para transformar esos 3 meses en 6 meses, qué medidas tengo que tomar, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos en lo que ponemos aquí. Oye, ¿cuáles son los escenarios? Que tienes que empezar a preparar en todos esos escenarios que se pueden producir. Y empezar, cuando hablamos del NEX, a hablar, digamos, de si cumplimos o no covenant financieros, y la necesidad de sentarme con las entidades financieras a negociar con ellos, o si es necesario buscar fuentes alternativas de financiamiento, algo que estamos viendo en la región que se está produciendo, la llegada de fondos de inversión intentando apoyar a compañías en problemas, o los propios proveedores de concesionarios otorgando préstamos para que puedan soportar la situación. Y en definitiva, el next step para ese digamos, next es entender si mi situación luego de la crisis de tesorería me lleva a una potencial descapitalización que hace necesaria o una inyección de capital o un refinanciamiento, ¿no? Y en eso, digamos, siguiendo en el tema del now, nosotros hablamos de cuáles son los pilares de la liquidez, dónde es que se tiene que focalizar el director financiero. Y lo que se tiene que focalizar el director financiero es en el controlar, centralizar su tesorería, calendarizar en forma muy detallada todos los pagos, y aquí siempre decimos que las estimaciones de caja tienen que ser muy precisas, a diferencia de cuando en las épocas de bonanza estimamos resultados, pues en los resultados tenemos un poco más de margen, si nos equivocamos un 5% en un ingreso lo podemos compensar con una reducción de costes, pero en los cobros y los pagos un error nos puede llevar a que nos quedemos sin liquidez suficiente para afrontar un pago y romper una cadena de suministro, ¿no? Entonces,
controlar la liquidez, que esto lo recomendamos en hacerlo en forma mínima semanal o incluso diaria. La optimización de los pagos, pues aquí todo director financiero ya sabe que tiene que priorizar, y en este momento es el momento para hacer ese análisis al máximo detalle, y empezar a tomar medidas que puede ser pedirle apoyo al top management para que reduzca su salario, si es necesario reducir la jornada laboral de sus empleados o hacer sustituciones temporales, también para pensar si ese back office puede ser reducido sin afectar la capacidad de trabajo de la compañía, y por supuesto posponer cualquier inversión de CAPEX que no sea imprescindible y necesaria para la ejecución del negocio. El cuarto punto que hablamos es hay que maximizar la liquidez. En eso decimos que tenemos que priorizar el cobro por sobre la rentabilidad, y si es necesario que perdamos un poco de margen, pero que garanticemos un cobro anticipado, pues es el momento para hacerlo. Y cualquier medida rápida de gestión de obtención de efectivo, como puede ser una limpieza de un inventario, una venta de un activo estratégico, pues es el momento para hacerlo y poder ganar liquidez que nos permita extender esta situación y permitir a la compañía que siga funcionando, ¿no? Y finalmente, como decíamos, hay que sentarse con las entidades financieras, hay que garantizar todo lo que tenemos, porque muchas veces tenemos líneas de crédito que podrían no estar utilizadas y podríamos perderlas en una situación como la actual, donde los bancos están, digamos, atentos a cualquier reducción de ello, ¿no? Lo siguiente que queremos hablar, y yo ahora le voy a dar paso a Rafa, que es manager de mi equipo, que es, hemos estado analizando las medidas gubernamentales que se han estado tomando en Panamá, y queremos comentarlas con vosotros, no desde un punto de vista técnico, fiscal o legal, sino desde un punto de vista financiero, para intentar maximizar las mismas y cómo utilizarlas dentro de lo que sería un análisis del cash flow. Adelante, Rafa. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y bueno, reiterar el agradecimiento por acompañarnos. Para nosotros más bien es un placer que estén con nosotros. Respecto a las medidas que ha tomado Panamá, como bien decía Pablo, hemos elegido algunas que son las principales que pueden tener un impacto sobre la liquidez y sobre la gestión de esta. Y ahí en primer lugar queríamos destacar algunas que permiten el aplazamiento de obligaciones, tal como es la moratoria de compromisos bancarios hasta el 31 de diciembre, que han acordado los bancos precisamente en Panamá, que cubre créditos como los hipotecarios, los créditos prendarios y los créditos comerciales precisamente. Asimismo, hay extensiones de plazo para el pago de tributos, tales como los impuestos directos nacionales y los impuestos indirectos, tasas y contribuciones especiales. Al igual que la modificación de la Ley de Amnistía Tributaria General, que lo que está permitiendo es que los actores o las personas que quieran acogerse a la amnistía puedan pagar, al llegar a un arreglo de pago con un 25% del saldo total, y puedan después cancelar el restante hasta el final del año. Y por último, también la suspensión de pago de servicios públicos para algunos sectores, principalmente que está beneficiando a las pymes. Ahora, todo esto es importante que, como estamos mencionando, se trata de aplazamiento de obligaciones. Si bien es cierto, esto lo que está es liberando o dando un poco de espacio para el manejo de la liquidez en un muy corto plazo, que permite afrontar otras obligaciones tales como el pago de planillas que pueden resultar más urgentes, esto tiene que entenderse simplemente como este aplazamiento y no como una condonación de las obligaciones, como es el caso de la deuda, y debe considerarse, como bien decía Pablo, en el seguimiento del flujo de caja, que si bien en los días inmediatos se libera esto, posteriormente, en periodos futuros, probablemente empezando el próximo año, en el caso de los compromisos bancarios o en el caso de la suspensión del pago de servicios, que es válida por 4 meses y después se prorratea por 3 años, esos compromisos también tienen que calendarizarse y entender bien cuáles serán las necesidades de efectivo para esos desembolsos en el futuro, ¿verdad? Esto por un lado. Asimismo, queríamos llamar la atención sobre algunas otras medidas que permiten la gestión de costos frente a la crisis. Y ahí una de las que más se ha discutido o que más hemos visto que ha sido importante para muchas empresas y que Pablo ya la mencionaba anteriormente, ha sido las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos de trabajo para las empresas.
Esto lo que ha permitido una vez más es reducir la obligación de planilla, que realmente es una obligación que no es aplazable o que no es postergable. Asimismo, consideramos que las medidas de teletrabajo para poblaciones específicas, como se puede hablar de personas con enfermedades crónicas, mayores de 70 años y embarazadas, que han sido consideradas como obligatorias por el gobierno, además de la adopción más amplia del teletrabajo y la implementación en gran parte del trabajo de disponibilidad, permiten también no solo disminuir, por ejemplo, el gasto en servicios públicos en un momento inmediato, también a un mediano plazo, pensando en el Next and Beyond que hemos mencionado, entender las necesidades de espacio físico, por ejemplo, y el gasto en alquileres que se debe enfrentar, y también en servicios públicos que deben enfrentar las empresas, así como el tema de vacaciones acumuladas y adelantadas también permite un entendimiento de la gestión de esto. Es decir, al adelantarse vacaciones y utilizarse las vacaciones acumuladas, también se está pudiendo gestionar de una mejor manera y entender las necesidades de efectivo que se tiene que mantener para afrontar esas obligaciones. Queremos, aparte de mencionar estos temas, enviar el mensaje de que esta gestión de costos a muy corto plazo no solo permite este control de la liquidez, sino que también brinda una oportunidad para entender la estructura de costos de planilla, como mencionábamos, de espacio físico, en tiendas y alquileres, y de servicios públicos para lo que sigue, ¿verdad? Y además queríamos mencionar algunas acciones específicas también que pueden aumentar el acceso a la liquidez en el mercado panameño, y principalmente dos medidas que son, la primera, por parte de la Superintendencia de Bancos, se ha permitido a los bancos contar con mecanismos necesarios, conocidos como préstamos modificados, para adecuar el pago de obligaciones, incluyendo cambios en tasas y plazos. Aquí, algunas características a llamar la atención es la existencia de periodos de gracia sin poner en riesgo la calificación crediticia del deudor, también la no existencia de comisiones ni avalúos, tampoco para el acceso a estos créditos modificados, y también es algo sumamente importante, es que la superintendencia ha permitido a los bancos acceder a la provisión dinámica, conocida normalmente como el colchón anticíclico, que es precisamente creado para este tipo de situaciones en las que hay mayores restricciones en la economía y que pueda adoptarse una expansión de la liquidez disponible. Entonces, asimismo, es importante mencionar las consideraciones especiales y temporales que se han tomado sobre activos ponderados por riesgo, que básicamente lo que permite a las instituciones financieras es que activos que normalmente son ponderados por riesgo a un 125% o un 150% sean ponderados a un 100%. ¿Qué significa esto? Que los niveles de capitalización de la empresa, de las instituciones financieras van a mejorar, y eso va a permitir precisamente que puedan otorgar créditos y dar un mayor acceso a liquidez sin que pongan en riesgo sus niveles o índices de capitalización. ¿Okay? Entonces, estos temas lo que queremos es brindar la idea de que también, aparte de lo que ya mencionamos anteriormente, hay opciones para mejorar el acceso a liquidez, y es lo que hablaba precisamente Pablo hace unos minutos, de que es importante asegurar las fuentes de financiamiento y en la medida de lo posible mejorar las condiciones de esto. Dicho esto, les cedo de nuevo la palabra a Mario para la pregunta que tenemos a continuación, y los dejo con Mario. Muchas gracias, Rafa. Ahora que nos gustaría saber qué medidas adoptadas a la fecha han tenido un mayor impacto en su funcionamiento. Entonces tenemos 4 respuestas. ¿Ha sido la implementación del teletrabajo, o la suspensión de contratos y reducción de jornadas, o de pronto el apoyo a las entidades financieras en la relajación de condiciones de crédito, o las prórrogas en los pagos de impuestos? Nos gustaría saber qué es lo que más ha tenido impacto en el caso de su empresa específica. Mientras ustedes van contestando, pues me gustaría decirles que desde EY hemos visto que de los países centroamericanos, ustedes son un país privilegiado, donde el sistema financiero, digamos, tiene muy buena liquidez, ¿verdad? Y fueron muy proactivos desde el principio de esta crisis en obtener financiamiento externo a través de bonos. Entonces, Panamá está en una muy buena situación financiera en general para
enfrentar la crisis. Obviamente va a ser un reto que los bancos obviamente hagan llegar ese dinero a las empresas dependiendo de los sectores en donde se encuentren. Vamos a dar 5 segundos más para que terminen de contestar los que no han contestado. Y en estos momentos, Priscila, si te parece, podemos cerrar la encuesta. Bueno, vean qué interesante. La gran mayoría de ustedes, un 69%, mencionan que la implementación del teletrabajo ha sido una de las medidas que ha tenido un mayor impacto en su funcionamiento. Y tiene sentido porque es lo que les permite a ustedes mantener la continuidad del negocio. Después sigue empatado, ambas con un 12%, la suspensión de contratos y reducción de jornadas y el apoyo de las entidades financieras en la relajación de las condiciones de crédito. Y solamente el 8% de ustedes considera que las prórrogas en pagos de impuestos ha sido una de las medidas de mayor impacto. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí, ahí Mario, digamos, creo una de las cosas importantes que, como tú muy bien mencionabas, que Panamá accedió a fuentes de financiación, digamos, para poder afrontar la crisis. Nosotros también pensamos que las medidas que se han tomado en el sector financiero van a permitir posibilitarle a las empresas una renegociación de su deuda financiera en un contexto mucho más amigable que el que teníamos antes, ¿no? Y ahí esperamos que haya una buena respuesta del sector financiero a estas medidas que está impulsando el gobierno. Tal vez, Pablo, para complementar un poco, hay algo que no mencioné inicialmente, pero sí es importante también, es que parte de estos temas de los préstamos modificados pueden venir tanto de parte del banco y también las empresas pueden tomar la iniciativa de buscar esas condiciones, ¿verdad? Entonces es importante no solo que los bancos estén dispuestos a brindar estas condiciones, sino también que las empresas se informen y se mantengan al tanto y busquen acceder a estas. Excelente. Yo creo que si Priscila, si pasamos ya a la última parte, que es el Next al Billón, que es ahí, Mario, donde te dejamos que nos digas esas bases de cómo va a ser el nuevo normal, ¿no? Claro. La hora de la pantalla. ¿Están viendo ustedes mi pantalla en este momento? Sí. Sí, la vemos. Voy a tomarme 5 minutos para que hablemos de cómo podría ser el nuevo normal. Estos slides particularmente los hemos explicado más detalle en otros webinars que pueden acceder a través de nuestras redes sociales. Pero básicamente nos enfrentamos luego de esta crisis a lo que se ha venido a llamar un nuevo normal, donde las conductas de nuestros consumidores van a haber cambiado por este periodo de aislamiento social. Entonces vamos a ver cambios importantes en la sociedad y también en el consumidor. Entonces, el consumidor va a ser un consumidor que hoy tiene menos, tiene menos ahorros, ha consumido sus ahorros o su riqueza y está más consciente de los precios, buscando mayores ofertas y ha cambiado significativamente cómo consume. Probablemente ha empezado a utilizar más canales digitales, tanto en la banca como en la compra de productos y servicios, ¿verdad? Probablemente ha suspendido algunas inversiones como comprar automóvil o cambiar líneas de electrodomésticos, muebles o inversiones en bienes raíces, ¿verdad? Algunos obviamente han perdido su trabajo o están en jornadas reducidas, entonces van a ser muy conscientes de sus gastos y obviamente eso tiene un impacto fuertísimo en el consumo de ciertas categorías y en la propuesta de valor que teníamos. Entonces, en resumen, todo este contexto a nivel global, económico, social y del consumidor en particular, hacen que su empresa necesite reinventarse en esta etapa del billón. Entonces, no es suficiente tener suficiente oxígeno para aguantar la crisis
sino que cuando termine la crisis y salgamos a flote, vamos a estar en una nueva realidad para la cual su empresa debe adaptarse. Entonces, algunos consejos prácticos. Hemos visto cómo esta crisis, al producirnos medidas de distanciamiento social, ha disparado una aceleración en la transformación digital de las empresas. Hemos visto cómo los datos se han vuelto fundamentales para el registro de esta pandemia, cómo las videoconferencias y las llamadas digitales han permitido continuar con el teletrabajo, el uso de, obviamente, de sensores de temperatura, la telemedicina, graduaciones en línea, el uso de apps. Es decir, entonces la gran pregunta es cómo su empresa va a transformarse digitalmente para hacerle frente a esta pandemia y a ese mundo después de ese normal, ¿verdad? Ya vemos líneas aéreas que están empezando a pensar cómo rediseñar sus cabinas para permitir el aislamiento social dentro de un avión. Los hoteles, que ha sido una de las industrias, al igual que las aerolíneas, más golpeadas, ya están rediseñando todos sus momentos de la verdad para darle más confianza a los viajeros de negocios, a las familias, de que no se van a contagiar en eso. Entonces, digamos, ya su empresa en estos momentos debería estar pensando cómo va a trabajar en este nuevo normal, en donde ya desarrolladores de oficinas están pensando cómo diseñar oficinas para que se dé la regla del distanciamiento social, donde McDonald's ya está empezando a probar conceptos de cómo ofrecer sus productos y servicios y poder, digamos, llenar su restaurante hasta un 60 o 70% y cumpliendo estas medidas. Inclusive diseñadores están mostrándonos cómo, ¿verdad? Cómo vamos a poder estar en un parque con distanciamiento social, ¿verdad? Ya estamos viendo algunas empresas que están siendo muy creativas e innovadoras para enfrentar esto. Esto es un restaurante en Ámsterdam que aprovechó la crisis para crear estas, llamémosle, viveros de cristal donde usted puede estar muy cómodo con personas con las que ha pasado la cuarentena y los meseros están totalmente protegidos con mascarillas, con guantes, inclusive le acercan a usted su comida con una tabla para estar bien lejos. Entonces, y ya este restaurante, digamos, está, digamos, totalmente con las reservaciones llenas por los próximos 6 meses. Entonces, vean ustedes que hay oportunidades en medio de la crisis. Ya en Alemania, la semana pasada se efectuó el primer concierto donde la gente asistía desde su carro y la gente, inclusive los DJs, interactuaban con la gente haciendo que tocaran las bocinas, los pitos de sus automóviles en determinado momento de la música. Entonces, es decir, las etapas del Next y el Beyond nos invitan a que levantemos la cabeza de la crisis de hoy, de la urgencia, porque sería demasiado riesgo estar solo pensando en el corto plazo sin pensar qué viene más allá y cómo me preparo. Entonces, algunas preguntas basadas en lo que nuestros expertos han compartido en esta presentación, ¿verdad? En el Next, ¿cómo preparo a mi empresa para aprovechar el rebote de la demanda? Porque ese rebote va a venir, la gente va a volver a consumir. ¿Cómo va a ser el nuevo normal de su industria? La industria se habrá consolidado, menos jugadores, la industria se habrá transformado hacia nuevos modelos de negocios, ¿verdad? Si usted ha realizado un diagnóstico de las condiciones con proveedores, clientes y en términos generales de su cadena de suministro, ¿cómo está usted preparado para enfrentar el regreso de la demanda, ¿verdad? Si se adapta su planilla y el esquema de retribuciones a las nuevas circunstancias. Y en el Beyond, que tiene que ver con reinventarse para el nuevo normal, ¿cómo adapto mis operaciones de tesorería al nuevo contexto? Entradas y salidas de caja, nuevos niveles de ventas, etcétera. Y finalmente, ¿en qué posición financiera me encuentro para enfrentar lo que viene? Y si usted puede sacar provecho del contexto actual para mejorar las condiciones de financiamiento de su empresa. Y eso es en términos generales lo que vemos venir. Rafa, ¿querés continuar con...? Sí, excelente, Mario. Si quieres volver a presentar, Rafa, porque queríamos formularle después de todo esto una pregunta adicional a la audiencia. Priscila, no sé si usted nos puede ayudar.
Rafa, ¿nos escuchas? Estás en mute, Rafa. Priscila, ¿usted nos escucha? Sí, si querés, sigo yo con la presentación Ahí está. Sí, Ahí está perdón, la perdón. pregunta. No, perdón. Es que está teniendo problemas aquí la computadora con la conexión. ¿Pueden ver mi pantalla No hay ahora o problema. no? Sí, y que Priscila nos lance la pregunta, así la Ujú. audiencia puede contestar. Ahí está. Gracias, Ahí Priscila. estamos. Disculpar por la demora. Sí. Excelente. Tenemos una pregunta final para ustedes y es la siguiente. Después de la explicación que nuestros expertos han dado sobre la gestión de liquidez en el NOW, en Next y Beyond, ¿cuál considera usted que es su principal prioridad en este momento? Y tenemos tres opciones. Seguimiento de la tesorería a corto y mediano plazo, reestructuración de la deuda y o levantamiento de capital, o tercero, buscar fuentes alternativas de financiamiento. Como ustedes saben, algunos bancos, a pesar de que tenemos líneas de crédito aprobadas, puede ser que no nos desembolsen el dinero porque han cambiado su perfil de riesgo y pueden considerar su empresa o su sector de mayor riesgo y ellos no van a darle dinero. Si su empresa necesita esa liquidez, puede ser que tenga que recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, reestructuración de la deuda y es algo que es bastante factible y vale la pena para que su empresa pueda seguir adelante. Vamos a darles 5 segundos más para que la mayoría nos termine de contestar. De hecho, hasta el momento prácticamente han votado el 70% de ustedes. Les doy un par de segundos más para ver si podemos llegar al 80%. Algunos seguro lo están pensando porque no debe ser una respuesta fácil. Priscila, si te parece, podemos cerrar la encuesta ahí. Bueno, vean qué interesante. El 71% de ustedes considera que la principal prioridad es seguimiento de la tesorería a corto y mediano plazo, lo cual tiene bastante sentido por el momento de la crisis en la que nos encontramos. Y Pablo y Rafa dieron, digamos, muchos consejos sobre cómo manejar este tema. Interesantemente, el resto del grupo se divide en dos bloques del mismo tamaño, del 14%, donde unos están pensando en que su mayor prioridad es reestructuración de la deuda o levantamiento de capital y otros están buscando fuentes alternativas de financiamiento. Entonces, muy interesante. ¿Qué pensabas, Pablo? Bueno, yo creo que, digamos, todos estamos focalizados en el now y cómo pasamos esa situación, ¿no? Que al final la tesorería en este momento es lo que nos permite poder seguir funcionando como empresas y entiendo que todo el mundo esté aquí. El curso era sobre tesorería y entonces entiendo que la gente que también se conectó era su principal preocupación. Pero lo que nosotros le queremos decir, y aunque hemos hablado de las herramientas, de cómo gestionar y hemos intentado transmitir lo que sabemos sobre esta gestión de la tesorería, sí creo que es muy importante que la gente empiece a levantar la cabeza y a pensar en esa recuperación, porque al final es lo que va a permitir poder coger la ola del rebote y ponernos en una mejor posición, ¿no? Me parece que ya podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que, por favor, en el botón que dice Q&A, nos hagan llegar sus preguntas para que nuestros expertos procedan a contestarlas. La primera pregunta, Pablo, es ¿qué herramientas puedo utilizar para precisamente gestionar el flujo de caja de mi empresa y la tesorería en estos momentos? Bueno, nosotros lo que mencionábamos eran los pilares de la gestión de la tesorería, que es primero controlar y centralizar toda la tesorería, calendarizar perfectamente los pagos, la priorización de los mismos y ser
hacer, digamos, un seguimiento tanto semanal en forma mínima o si fuese necesario incluso diaria de esa tesorería y empezar a optimizar los pagos, y ahí hablábamos del aprovechamiento de estas medidas gubernamentales que se están poniendo sobre la mesa, que nos pueden permitir suspender contratos de trabajo en forma temporal o reducciones de jornada, y empezar a ver si es necesario alguna medida de reducción del back office o pedirle a la gerencia que haga algún esfuerzo reduciendo su salario para poder generar tesorería. Y luego todas las medidas de optimización de pagos referidos a lo que puede ser una limpieza de inventario, a la venta de algún activo no estratégico, y los temas de priorizar el cobro por sobre las obtenciones de margen, ¿no? Pablo, ahora, el otro día conversaba con vos y me comentaste algo muy interesante. Trabajaste con una empresa que tenía ventas alrededor de más de 200 millones de dólares y te sorprendía que una empresa tan grande tuviera una gestión de la tesorería tan inmadura. Entonces, ha sucedido que al bajar el agua, dicen que cuando baja el agua se ve quién está vestido y quién no está vestido. ¿Será que estas condiciones han estresado a compañías que están acostumbradas a trabajar en tiempos más... Exacto, porque al final en épocas de bonanza lo que hacemos son proyectar resultados y estamos pues focalizados en las ventas o aún puede ser también en la reducción de costes. Pero cuando vienen las épocas digamos, de esta incertidumbre o ya una crisis tan grande como esto, pues esas ventas, si no se traducen en caja, pues de poco nos sirven, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar conciencia de lo que implica gestionar la tesorería. Nosotros, digamos, hay veces que tomando medidas tan sencillas como mejorando los procesos de facturación, agilizándolos, poniendo una persona que haga un seguimiento estricto de los mismos, se puede generar tesorería rápidamente y cambiar la dinámica de un comportamiento que se venía ejecutando y que no era un problema en un determinado momento de bonanza, pero que hoy lo tenemos que solucionar. Y una pregunta que nos hacen aquí, si todo el mundo está buscando liquidez y yo voy a tratar de no pagar mis cuentas por pagar y cobrar mis cuentas por cobrar, ¿eso no es una tensión en el sistema? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta era una crisis que era tan compleja por eso, porque estamos todos preocupados por la tesorería, nosotros nos queremos cobrar antes, nuestros clientes quieren pagar después, y por tanto pues tenemos que ser flexibles y entender que vamos a tener ese problema, y por eso ponemos sobre la mesa las fuentes alternativas de financiamiento, digamos. Hoy es el momento para buscar potenciales inversores que pueden darnos tasas que quizás sean un poco más elevadas de lo que cobra un banco, pero que nos pueden dar un plazo que nos dé suficiente pulmón económico, pulmón financiero para afrontarlo, ¿no? En eso, digamos, nosotros estamos en contacto permanente con fondos que están buscando oportunidades para dar financiamiento a empresas y que le den el pulmón financiero. Uh-huh. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con cómo puede una empresa mejorar la credibilidad ante un banco de que tiene un caso de negocios, de que va a salir adelante la crisis y que necesita un financiamiento. ¿Se puede hacer eso? Sí, nosotros, digamos, lo que recomendamos a la dirección financiera es que sus proyecciones las tiene que soportar de la mejor manera posible, digamos, tienen que ser detalladas y digamos, apoyadas en estudios de mercado que pueden ser internos o externos, y a su vez en cómo explique correctamente cuál es su estructura de costos. Nosotros con los bancos estamos apoyándoles también en realizar esos análisis, en el cual, digamos, hacemos diagnósticos de las situaciones financieras de las compañías y vemos qué tan soportados están esos planes de negocio, y también los sensibilizamos, que eso es algo también muy importante que recomendamos hacer, en el cual, por supuesto, el futuro siempre es incierto, nunca podemos
podemos pensar que vamos a ir hacia un lado, pero siempre las cosas se pueden torcer o pueden cambiar. Y entonces es importante incluir sensibilidades en ese plan de negocio por si los crecimientos o los costes puedan sufrir variaciones. Pablo, y dando una pregunta de seguimiento sobre eso de la sensibilización, lo que yo he estado viendo es que realmente estamos ante un entorno de mucha incertidumbre donde no sabemos cuánto va a durar la crisis, ¿verdad? Y qué tan profunda va a ser. Si hay gente que habla que recuperan en V, otros que en U, otros que en L. Entonces yo imagino que eso tiene un impacto muy, muy importante sobre la liquidez de las empresas. ¿Ustedes en esa sensibilización consideran todos estos escenarios, digamos? Sí. Exacto. Es algo que nosotros le llamamos el worst case escenario, ¿no? En el cual nos gusta, digamos, hacer lo que decíamos varios casos y decir, bueno, ¿qué es y siempre a fecha de hoy, ¿no? Porque cuando haces un pronóstico, al final lo hemos visto, digamos, en estos propios pronósticos, la primera página que mostrábamos sobre las caídas del Producto Interior Bruto, que yo recuerdo que hace 2 meses se hablaba de un 3% y hablamos de un 5% a nivel mundial. Y entonces, bueno, pero tu worst case, ¿cuál es? Nosotros ayer se publicaba, o perdón, el fin de semana se publicaba que Avianca se iba a acoger a la ley de bankruptcy en Estados Unidos para poder negociar con sus acreedores. Y pensamos que no va a ser la única compañía aérea que va a sufrir, porque todas están sufriendo. Nosotros aquí en Panamá tenemos a Copa, que es una compañía que, digamos, muy fuerte desde el punto de vista económico. Digamos, Copa tiene muchas particularidades que otras compañías no tienen, tiene una gran capacidad de generación de caja, tiene un porcentaje muy elevado de su flota que es propia, pero digamos, hoy por hoy no sabemos cuándo realmente se van a abrir los aeropuertos y no sabemos tampoco cuando se abran cuál va a ser la demanda que va a tener, porque todo el mundo va a tener muchísimas restricciones para viajar, el mundo no va a ser igual. Y entonces también se está viendo afectada por este escenario y lo que pensábamos que probablemente hasta final de año pues las demandas de tesorería pues sigan siendo muy, muy fuertes, ¿no? Pablo, y me imagino que esos escenarios lo ponen a uno en situaciones muy difíciles, como por ejemplo, aquí se te acaba la liquidez, aquí se te acaba tu línea de crédito, aquí necesitas reestructurar la deuda de la empresa, aquí necesitas ir a fuentes y aquí probablemente necesitas vender o algo así, buscar nuevos accionistas. Correcto, correcto. Y esos escenarios se plantean las entidades financieras y se piden sacrificios de todos, ¿no? Entonces, y aquí es importante, digamos, entender que en una situación como esta, pues todos tienen que apoyar a la compañía para poder darle vida, ¿no? No solamente los empleados pues, probablemente tengan que hacer un sacrificio reduciendo su jornada o el top management, sino que los accionistas o tienen que hacer alguna aportación complementaria y las entidades financieras pues hacer también el sacrificio. Es importante, por ejemplo, las medidas que ha tomado el gobierno de Panamá, facilitándoles a las entidades financieras poder hacer cambios y no obligándoles a provisionar ese cambio. Pero todo el mundo va a tener, y lo que sí necesita los accionistas, las entidades financieras, y la propio management es que tenga cifras que sean fiables y que sirvan realmente para la toma de decisiones, ¿no? Aquí Francisco Tovar nos hace una pregunta, bueno, varias preguntas muy interesantes, pero algunas las está dejando para después. Dice Francisco, en un documento de EY España, hace algunas semanas se estimaban una reducción de ventas del 35 al 40% en el 2020 versus el 2019. Sin las empresas de sectores perdedores. Entonces nos pregunta cuál es el estimado de ustedes. Tal vez yo voy a contestar y ustedes me complementan. Hemos visto obviamente empresas como aerolíneas, hoteles, que claramente son perdedores, que están en reducciones de ventas del 100%, ¿verdad?
Después he tenido conversaciones con empresarios de retail de electrodomésticos que empezaron viendo pérdidas del 40%, perdón, reducciones del 40% y ahora están en el 80, 90. Sorprendentemente, algunas categorías han duplicado las ventas, como las ventas de PlayStation, digamos, o todo lo que tiene con entretenimiento en casa, ¿verdad? Ustedes con las empresas que han trabajado, que han visto, yo sé que esto varía de sector en sector y uno no puede generalizar, ¿cierto? ¿Qué han visto ustedes en las sí, hay sectores que están parados, ¿no? Todas las cadenas de restaurantes no pueden operar y ahora en el nuevo normal, un poco la fotografía que tú montabas, ¿no? Van a tener que hacer un análisis de cuál va a ser su nuevo nivel de ventas y la caída puede ser muy grande, ¿no? Igual en los otros sectores, como pueden ser los concesionarios de coches, donde, digamos, están sufriendo muchísimo y luego cuando esto se recupere, pues comprarse un coche no va a ser la prioridad de la gente. Entonces, pues la caída puede ser grandísima. Yo creo que hay que analizarlo sector a sector y dentro de los sectores caso a caso. Nosotros lo que le decimos a las empresas es y por eso hablábamos antes, de mirar hacia adelante, porque quizás mi modelo de negocio actual no necesariamente tenga que ser el modelo de negocio futuro, digamos. Si yo me tengo que transformar, pues hemos hablado con empresas que lo que hacían era vender y exportar pescado a cadenas de supermercados, pues se le cayeron sus exportaciones por determinadas restricciones y lo que se dedican ahora es a abrir una página web y empezar a vender localmente pescado en forma directa y a su vez han tenido que salir a contratar gente porque necesitaban habilidades que no tenían y necesitaban montar una red de distribución que no tenían, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que replantearse su modelo de negocio y ver si eso es sostenible en el nuevo normal. Qué bueno. De hecho, la próxima semana tenemos un webinar de cómo reinventar su modelo de negocios ante la crisis, que complementa muy bien con este. Pablo, una última pregunta porque estamos llegando ya al final de la hora. Yo entiendo que vos estuviste en España durante la última crisis financiera y te tocó trabajar rescatando a muchas empresas. ¿Nos podrías compartir algunos casos de éxito y qué cosas hicieron las empresas que podamos aprender para esta coyuntura? Sí, por Entendiendo que supuesto. nada se compara con esto que estamos viviendo, ¿verdad? No hay precedentes. Exacto, no, exacto. Aunque yo pienso que aunque sean totalmente diferentes las crisis, digamos, la otra fue una crisis que era primero financiera y luego se trasladó al mundo económico, y bueno, y esto no tenía, digamos, el agravamiento que tiene esto de ser una crisis sanitaria con todos los daños que se producen en la gente, ¿no? Pero dicho esto, digamos, yo creo que si algo aprendimos de la otra crisis financiera que vivimos, es que aquellas empresas que saben, primero, hacer un planteamiento realista de cuál va a ser su futuro, o sea, que entienden cuáles son sus problemas, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y que saben, digamos, decir, oye, si este es mi problema, pues esto lo tengo que encapsular y tengo que reconocer el problema y entender las transformaciones en los modelos de negocio que son necesarias por esta crisis. A nosotros nos ha pasado en empresas inmobiliarias. En España, digamos, lo que se hacía era se compraban muchos terrenos, porque se pensaba que la construcción era infinita y se hacían 700.000, 850.000 viviendas, se empezaron a hacer al año en España y eso pasó a 150.000. Y las inmobiliarias, y yo siempre recuerdo una sola inmobiliaria que fue la que sobrevivió de las 5 grandes que había antes de la crisis, que es Colonial y que hoy existe, y fue la primera que puso sobre la mesa su situación, dividió cuál era su negocio que generaba caja, que eran los alquileres, y cuál no, encapsuló y planteó a los accionistas y a los bancos si había que reconocer una pérdida y ponerla sobre la mesa, ¿no? Y este es un caso de éxito. Otro caso de éxito
que menciono siempre es una compañía de ingeniería como Terratest, que soportó, digamos, también otra caída brutal, y que decidió cambiar su modelo de negocio que tenía, que era totalmente local, a ser una empresa internacional y hacerlo con éxito y digamos, a diferenciarse en la forma en que financiaba sus proyectos grandes, debido a las nuevas condiciones que le exigían pues otro tipo de garantías y otro tipo de condiciones con sus clientes y sus proveedores, ¿no? Yo, digamos, como lesson learned, les dejo eso, que este es el momento para replantear mi negocio y ponerle números a ese replanteamiento, y mientras más realista sea con ello, pues más probabilidades de éxito tengo, ¿no? Buenísimo. Pablo y Rafa, les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros toda su experiencia. Creo que un webinar muy acertado a las necesidades que tienen las empresas en estos momentos. Yo tal vez quisiera cerrar diciéndoles que en EY queremos ayudar a todas las compañías que estén pasándola mal en este proceso a replantear sus finanzas para que puedan salir adelante. Si en algún momento se sienten que no tienen el ancho banda para hacer los análisis, los escenarios, recuerden que pueden pedir ayuda y nosotros con mucho gusto los podríamos apoyar en este proceso. Y les deseo a todos que salgan fortalecidos de esta crisis. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias, Pablo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos.